Pues ahora toca, después de esta magnífica ponencia de don Manuel Feijó, pues le toca hablar a don Pedro Insua. Pedro es de la otra punta de España. Nace en Vigo hace 40 y tantos, 40 y pocos años, ¿no? 41. Es muy joven, perdón. Bueno, Pedro menos mal que no has dicho la mía. Ahora me un transversal, pero... Nací en el año que usted dijo que todos estaban leyendo a Marx, pues yo nací. 73. Bueno, Pedro Insua estudia filosofía en Madrid, en la Universidad Complutense. Ahora trabaja como profesor de filosofía, de educación secundaria. Es investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno y presidente de Nódulo Materialista, que somos los que aquí en Talavera, como ya he dicho antes, pues estamos organizando junto con la UNED pues este evento, en el que participan ustedes y los que están aquí en la... es nuestro presidente. Bueno, el Nódulo Materialista tiene, pues como tienen los PC, ¿no? Otros partidos, un órgano doctrinal, que es la revista El Catoblepas. Y Pedro Insua pues, es uno de los miembros de la redacción, del Consejo de Redacción. Tanto en esta revista, en El Catoblepas, que es digital, como en la revista que seguro que todos han oído hablar de ella, que tiene más tiempo, y es en papel, que es el Basilisco, pues Pedro tiene muchas publicaciones. Sobre todo yo creo que de dos temas. El tema de la biología y, bueno, muchos ámbitos de la biología y sobre todo de la política, sobre todo de temas políticos. Organiza eventos como el que estamos organizando aquí en Talavera desde hace mucho tiempo en Madrid, sobre todo en el centro riojano. Yo he tenido la suerte, ¿no?, de ir varias veces, ¿no?, a escuchar también a interesantes pues, ponentes, ¿no?, allí en el centro riojano, y aquí tengo algún amigo con el que hemos compartido sillón para escucharlos. Bien, es un polemista pues, reconocido pues, porque está habitualmente en el programa de Luis del Pino, de Sin Complejos, en la radio, se puede escuchar muchos fines de semana. Es tertuliano también de algunos programas de televisión, en La Tuerca, has estado, ¿verdad? No sé si has estado en La Marimorena alguna vez. No has estado. Bueno. Estuve en Veo7, el programa que tenía antes, Carlos. Sí, me sonaba que... Y bueno, también podemos verlo en grabaciones de Teleavilés, que están en la red, ¿no? Pues dentro del proyecto de filosofía en español, pues con otros buenistas, por así decirlo, ¿no? En lo que término en el que me siento pues, muy a gusto con él, ¿no? Yo también me considero buenista. Bien, pues sin más les dejo ahora, le doy la palabra a Pedro Insua y a ver, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a UNED, ¿no?, por organizar estos acontecimientos, ¿no? Y bueno, por la colaboración con un Nódulo Materialista, que la carga la llevan pues, Rafa, Luis y Joséchu aquí presentes, ¿no? Entonces, pues, gracias a ellos y por supuesto al director de este centro social. Entonces, bueno, el tema que vamos aquí a desarrollar del diálogo, tal como se ha planteado, ¿no?, diálogo entre religiones, bueno, yo lo primero que me gustaría decir es que, bueno, pues hay que definir mínimamente los términos a la hora de hablar de abordar algún tema, ¿no?, por supuesto, por lo menos mínimamente para, entonces, tanto diálogo como religiones, pues habrá que tener cierta noción, más o menos, de lo que estamos diciendo. Y el diálogo en líneas generales se ha asumido como algo que conduce a la armonía o armónico en sí mismo, cuando, claro, si uno toma como referencia, por caso, pues, los diálogos con antonomasia, quizás, por lo menos en el ámbito filosófico, ¿no?, que son los diálogos de Platón, que tienen después a la hora de exponer, digamos, la filosofía, pues sus
diálogos, ¿no? Pues en el Renacimiento particularmente, los diálogos de los dos sistemas máximos, por ejemplo, de Galileo, o los diálogos pues en el ámbito, por ejemplo, español, pues, de los erasmistas españoles, el diálogo de Mercurio y Carón, o el diálogo de las cosas acaecidas en Roma, ¿no? Del conquense Valdés, ¿no? Pues más bien ahí lo que uno, así a bote pronto, pues puede percibir es que el diálogo más bien lo que implica es controversia, es decir, es polémica. El diálogo supone más bien diferencia de criterio, y por eso se establece el diálogo, si no, no habría diálogo, ¿no? Es decir, el diálogo supone de alguna manera, digamos, contraste, incompatibilidad, no armonía, discrepancia, en una palabra, discrepancia de criterio. Entonces, si hablamos de diálogo necesario entre religiones, ya veremos eso entre religiones, estamos partiendo de discrepancia, de una incompatibilidad, por lo menos de una diferencia de criterio que supone incompatibilidad. Es decir, no partimos precisamente de la armonía o del diálogo como solución armónica o algo así, sino suponemos que el diálogo implica, pues, además es la palabra griega dia, ¿no? Implica cierta violencia, ¿no? Esta aparece en la palabra dialéctica, en muchos contextos es dia, que supone pues, dos posiciones, por lo menos, ¿no? Entonces, a través del logos, a través de, implica cierta hostilidad o violencia, o como queramos llamarlo, ¿no? Polémica, para no utilizar otras palabras quizás son más fuertes, ¿no? Entonces, polemos, quizás bastante, ¿no? Entonces, un diálogo, por lo tanto, implicaría pues, cierta agresividad, digamos, a la hora de tratar de... Esto se trasluce perfectamente en los diálogos platónicos, ¿no? Pues parece aquello un pugilato, ¿no? Queda uno medio noqueado, Sócrates ataca de nuevo, entonces, qué sé yo, pues, no sé, cualquier diálogo de Platón, pues, en todo caso, en el Menón pues queda medio noqueado por las embestidas de Sócrates, etc. Aquellos son como un pugilato, ¿no? Bien. Entonces, en principio aquí, efectivamente, si ahora incorporamos lo de las religiones en un contexto como es el del diálogo, en un contexto polémico, pues, claro, habrá que definir nuevamente qué es eso de las religiones, y si nosotros nos atenemos, vamos así como fenómeno en principio, a bote pronto, a las tres religiones, como ha planteado José al principio, las tres religiones del libro, vamos, las tres religiones que, bueno, nosotros tenemos como referencia, pero vamos, que es un poco arbitraria, ¿no? Bueno, quiero decir que existen otro tipo de religiones y no tienen por qué ser las religiones del libro, pero si hablamos de las religiones del libro, seguramente quizás porque fueron las religiones que más contacto dialógico, en ese sentido que acabo de decir, han tenido, quizás, ¿no? Pues el punto de partida es la disolución fuerte, además, de incompatibilidad. Es decir, al margen de lo que ahora intentaremos definir sobre la religión y cómo se pueden abordar este asunto, ¿no? Tan complicado, en principio supone, si nosotros atendemos, digamos, a la doctrina, sea esto lo que fuera, y ya veremos a ver cómo lo tratamos de definir, la doctrina cristiana, la esencia de la doctrina cristiana, la esencia del cristianismo, ¿no? Para hablar en nuestros términos foyarbagianos, la esencia del cristianismo, la esencia del islam y la esencia en este caso, para escoger esta religión, ¿no? Del judaísmo, pues su esencia, su núcleo, que veremos ahora a través de exponer pues, la doctrina de la esencia que nosotros defendemos desde el materialismo filosófico para tratar de definir determinado concepto, determinada realidad, mejor dicho, determinada realidad. Entonces, si nosotros atendemos al núcleo de estas tres religiones, es incompatible. Y además es que si digamos, reducimos a una tabla de verdad, ¿no? Le damos valores de verdad y falsedad al núcleo, o sea, ponerle a la doctrina esencial que podríamos extraer como la esencia del cristianismo, la esencia del islam y la esencia del Corán. Si nosotros decimos que el núcleo del cristianismo, su doctrina, es verdadero, automáticamente tenemos que determinar forzosamente que el núcleo de la doctrina del
Islam es falso y el núcleo de la doctrina del judaísmo es falso. Si nosotros afirmamos la verdad del Islam, pues automáticamente tenemos que afirmar la falsedad de ambas otras dos religiones. Y si nosotros afirmamos la verdad del judaísmo, pues automáticamente son incompatibles. Esta es la cuestión. En su núcleo doctrinal son incompatibles. Es más, digamos, desde el punto de vista del curso, ahora veremos, esto ya adelantando quizás un poco a la doctrina de la esencia, pero desde el punto de vista del curso, uno se presenta como la superación de los demás, ¿no? De las demás religiones. Es decir, no ya es que sean incompatibles, es que tiene la pretensión, además de esa incompatibilidad, de suponer su superación, la superación de una sobre las demás. El cristianismo, digamos, supone, el propio cristianismo, claro, presupone una superación sobre el judaísmo, en cuanto que el judaísmo se mantiene en sus 13, digamos, valga la expresión aquí, se mantiene en sus 13, expresión derivada de Maimónides, como más o menos es conocido, ¿no? Los 13 preceptos a los que reduce Maimónides pues la doctrina judaica, pues esos 13 preceptos, que se llama la muda, si no recuerdo mal, la muda, pues de ahí viene la expresión en España de estar en sus 13, ¿no? Es decir, la contumacia, esto es el pecado para el cristianismo, el pecado del judaísmo, la contumacia en mantenerse en lo que el cristianismo llama Antiguo Testamento, la antigua ley. Entonces, el cristianismo se presenta como la superación. Entonces, quedarse en la antigua ley pues es un pecado de contumacia, digamos, para el cristiano. Entonces, es incompatible totalmente. El cristianismo supone la superación del Nuevo Testamento, el Evangelio supone la superación del Antiguo Testamento en este sentido. Y quiero decir, como esto no sea así, pues si no afirmas esto, digamos, desde el punto de vista cristiano, dejas de ser cristiano. Este es el riesgo. Quiero decir que la incompatibilidad supone, en la medida en que no, desde esa perspectiva, vamos, la no afirmación de ese núcleo doctrinal supone pues la degeneración, la pérdida, digamos, de la esencia del cristianismo y por lo tanto su recaída en cualquier otra doctrina, pero no será la cristiana, ¿no? Entonces, desde el punto de vista coránico, ¿no? Pues el Corán también se supone, desde el punto de vista del propio Islam, pues la superación del cristianismo a su vez y del judaísmo, ¿no? Es decir, decía Álvaro de Córdoba, ¿no? Uno de los mártires cristianos cordobeses, ¿no? Siglo IX, pues que el 11 que los musulmanes tenían como número más o menos taumatúrgico, ¿no? Era deliberadamente buscado ese número 11, ¿no? Este 11 que suena constantemente, 11, ese 11.000, era deliberadamente buscado, es buscado en 711, es decir, hay una serie de, digamos, atribuciones de poder taumatúrgico a los 9, y no es tanto poder taumatúrgico, sino que sencillamente el número 11, dice Álvaro de Córdoba, lo que supone es la superación del 10, es decir, de las tablas de la ley, de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, el Islam se plantea como una superación, de todo punto de vista, ¿no? Doctrinal, tanto del judaísmo como del cristianismo. Entonces, digamos, partimos de esta disyunción. Entonces, partiendo de esta disyunción, de esta diferencia, de esta discrepancia en el núcleo doctrinal de cada una de estas religiones, pues se presupone la posibilidad de un diálogo entre ellas. Bien, nosotros decíamos que partíamos de la, suponemos, digamos, la noción que nosotros barajamos a la hora de hablar de esencias, la esencia, la doctrina de la esencia, tal como la barajamos. La doctrina de la esencia entendemos que la esencia no es un concepto esencialista, valga la redundancia, digamos, el vicio automático, ¿no? Que se derivaría de la esencia. No mantenemos una perspectiva esencialista sobre la esencia, es decir, muchas veces ya el hablar de esencia presupone ya el esencialismo, sobre todo últimamente a través del postmodernismo, etcétera, cuando no es así. Es decir, pretendemos distanciarnos del esencialismo, por supuesto, en cuanto que el esencialismo suponga algún tipo de atribución, algún tipo de inteligibilidad de las esencias como
entidades eternas, algo de este estilo, ¿no? En un sentido más o menos clásico, pues nosotros mantenemos distancia sobre ello, entendiendo que una idea de esencia, a la hora de hablar de una realidad determinada, en este caso de la realidad de las religiones, como una esencia procesual. Procesual en la que partimos de un núcleo generador de esa realidad, núcleo generador, en este caso las religiones, núcleo generador del que partimos, que la religión tiene que tener una realidad de la que se parte, que alimenta y que mana de esa realidad de la que parte, de ese núcleo, mana y alimenta la religión, vamos de alguna manera, un cuerpo asociado, es decir, el núcleo de la religión tampoco agota la religión, sino que la religión tiene asociado en torno a ese núcleo, se van asociando una serie de componentes que no son nucleares de la religión, pero sí son esenciales a la misma. Por ejemplo, pues no es nuclear quizás al cristianismo la iglesia cristiana, el templo, la tectónica, pero sí es esencial a la misma. Es decir, los fieles se tienen que reunir en un lugar, que ese lugar de reunión es la iglesia, el lugar en el que se reúnen. No es nuclear dentro del cristianismo, pero sí es esencial lo mismo. Eso sería el cuerpo de la religión, estamos hablando de la tectónica, como concepto de cristiano, pues la cantidad de referencias que podemos dar, ¿no? Todo el cuerpo de la religión, pues todo el aparato legislativo, jurídico, el derecho canónico, todo eso estaríamos hablando del cuerpo de la religión, insisto, esencial a la religión, no es inesencial, no es digamos, como muchas otras doctrinas sostienen, no es anexo, como por ejemplo podría ser pues, todo lo que es el erasmismo, por ejemplo, ¿no? Que situaría la esencia de la religión en el núcleo doctrinal, y todo esto le parecería, digamos, el hábito no hace al monje, ¿no? Pues sí, nosotros entendemos que el hábito hace al monje. El hábito hace al monje también. Es esencial a la religión el hábito. Digamos, ¿no? Forma parte del cuerpo, no del núcleo, pero sí es esencial a la religión. Y por último, el curso. Es decir, la religión, las religiones tienen un curso, un desarrollo, que son básicamente un desarrollo que afecta a ese cuerpo sobre todo. Desarrollo procesual. Entonces, cuando hablamos de religión, pues hablamos de estos tres elementos fundamentales esenciales a la religión. Estos tres componentes, digamos, de la esencia de una religión. Y la esencia de la religión. Bien, entonces, claro, aquí, atendiendo a esta distinción, núcleo, curso y cuerpo, la disyunción fuerte había que situarla en cada uno de estos elementos. Es decir, o no. Es decir, he dicho antes que, digamos, desde el punto de vista doctrinal, de su núcleo doctrinal, son incompatibles. Compatibles desde esta, digamos, la relación que existe entre ellos, reduciéndola a la lógica de enunciados, pues sería la de la disyunción fuerte, ¿no? La W, ¿no? La doble disyunción. En cuanto a afirmar la verdad de algo, tienes automáticamente que afirmar la falsedad del otro término de esa disyunción. Entonces, en el núcleo afirmaríamos la incompatibilidad total, en el núcleo. Es decir, desde el punto de vista nuclear, aquello que define cada una de estas religiones serían incompatibles, la disyunción fuerte. No tanto, quizás, ¿no? Y aquí probablemente es donde muchos pueden llegar a afirmar un diálogo entre religiones, digamos, aquí quizás, es en el cuerpo. En el cuerpo, claro, a veces pues los fenómenos, qué sé yo, como por ejemplo pues las alianzas desde el punto de vista político, que estaría, la política, digamos, estaría vinculada al cuerpo de la religión. Desde el punto de vista de la religión, la política podría pertenecer al cuerpo de la religión, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político, alianzas, qué sé yo, entre cristianos y musulmanes, por ejemplo, en el contexto de la Reconquista, que se han dado en ciertas ocasiones, ¿no? Pues parece, digamos, muchos interpretan eso como una armonía entre ambas religiones, situándolo en el núcleo, ¿no? Pero ese acuerdo, digamos, armónico, puede estar situado, pero siempre más bien en el cuerpo de la religión, nunca en el núcleo. El núcleo es incompatible. Esto es, digamos, un poco la tesis que vengo a sostener, o que debemos a sostener, ¿no? Es decir, el diálogo, en cuanto que se resuelva en armonía, en acuerdo, partiendo de la discrepancia de principio, un diálogo que supusiera un final acuerdo desde el punto de vista del núcleo es imposible. La incompatibilidad entre las religiones lo hace imposible. En el núcleo el diálogo con resultado de acuerdo es imposible. Esto, digamos, sería así una afirmación más o menos tajante desde el punto
vista del análisis, ¿no?, del fenómeno religioso. Digamos, en el cuerpo, pues ahí es donde, y además, desde el punto de vista del núcleo, por ejemplo, pues ha habido más o menos, ¿no?, a lo largo de la historia, pues, varios, vamos a fijar algunos hitos, ¿no?, de intento de, claro, no es diálogo, que es absorción, que es muy diferente, ¿no? Es decir, es absorción de una religión en otra, es proselitismo, es intento de conversión, que no tiene nada que ver con el diálogo, ¿no? Es decir, generalmente las relaciones que se establecen entre una religión y otra es la conversión. Proselitismo desde una religión a otra, las dos religiones más proselitistas de estas tres que estamos viendo, sin duda, son el Islam y el cristianismo, ¿no? Quizás por generosidad, ¿no? Quiero decir que si, desde el punto de vista cristiano, el infiel sabes que se va a condenar eternamente, pues lo suyo es invitarle a participar de la religión en la que te salvas, lógicamente, invitar de la salvación, la generosidad hacia el que sabes que se va a condenar, ¿no? O este es el debate que tuvieron en América con los indios, etc. Entonces, el Islam, tres cuartos de lo mismo. Quizás el judaísmo, el pueblo elegido, es decir, hay el judaísmo, el hecho de las aljamas, la reserva, pues claro, el judaísmo hoy en día tiene unos 25 millones de fieles, o sea que, digamos, aquellos que sostienen una perspectiva un tanto, digamos, conspiranoica, ¿no?, de que estamos en manos de los judíos, son 25 millones, es que a dónde van a ir a parar, ¿no? Pueden tener mucho poder o lo que sea, pero bueno, y 1.300 millones, bueno, seguramente Fraijo ha dicho la cifra con más precisión, pero que voy a tener 1.300 millones, 1.400 musulmanes, ¿no?, y 1.300 creo, y 1.400 más o menos de cristianos, ¿no? Y estamos ahí, los musulmanes y cristianos más o menos parecidos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del intento de fundir los núcleos, por decirlo así, de estas tres religiones, pues ha habido numerosos intentos. Pues Nicolás de Cusa, por ejemplo, ¿no?, en este libro que traigo aquí, casualmente, La paz de la fe, ¿no? Es decir, ahí Nicolás de Cusa, pues, digamos, argumenta en favor. Nicolás de Cusa había traducido el Corán, ¿no? Nicolás de Cusa había venido, había estado previamente, antes de 1453, antes de la caída de la toma de Constantinopla por parte de los turcos, pues había estado ahí intentando precisamente llevar a cabo un intento de conversión o de coordinación, de alguna manera, de reducción mutua, como fuera, entre musulmanes y cristianos, ¿no? Entonces, claro, Nicolás de Cusa empieza a hacer un repaso, vamos a decirlo así, de todos los hitos doctrinales del cristianismo y cómo los islámicos lo cumplen, prácticamente todos. Es decir, son semicristianos, no semicristianos. No dice que los cristianos sean semimusulmanes, porque no dice lo contrario, dice semicristianos. Entonces son semicristianos, sí, que casi son cristianos. ¿Dónde está la discrepancia? Pues en el núcleo del cristianismo. Entonces, eso es lo que dice aquí. Es un diálogo también entre diversos personajes, Tártaro, el griego, el que representa distintas religiones, el cristiano, etc. Entonces dice, de entre tal diversidad consideran que el sacrificio de los cristianos, consideran los musulmanes, que el sacrificio de los cristianos en el que ofrecen pan y vino y dicen que son el cuerpo y la sangre de Cristo, es la sede del cristianismo, la hostia. Eso es la sede del cristianismo, la segunda persona de la Trinidad, es decir, que Cristo es Dios. Esto es que Dios es, que se armó la de Dios es Cristo, ¿no? Como también lo he dicho, ¿no? Es decir, que eso mismo, además, según el Concilio de Trento, que viene posterior a esto, pero vamos, en la Iglesia, cura, digamos, hace el sacrificio, es un sacrificio, y además Cristo está de cuerpo entero, según dice el Catecismo del Concilio de Trento y el Catecismo Octavo. Cristo está entero, de cuerpo entero, es decir, que está allí presente, de cuerpo entero. La hostia no es una representación de Cristo, ni es cosas así, es Cristo mismo, es una epifanía, Cristo se aparece allí. Entonces, dice, en el que ofrecen pan y vino y dicen que son el cuerpo y la sangre de Cristo, eso, al musulmán, y después de la ofrenda comen y beben ellos mismos el sacrificio, es el más abominable, porque devoran a aquel a quien dan culto. O sea, los musulmanes lo que no se tragan, valga la expresión además, es la hostia. Es decir, el núcleo mismo del cristianismo. Esto no se lo tragan, ni
es imposible. No comprendo cómo se puede lograr la unidad en esas cosas que cambian según el lugar y el tiempo. La unidad, es decir, según el cambio, digamos, esa variedad, ¿no?, de iglesias que hay, en la que se hace un sacrificio, cómo se puede lograr unidad en esa variedad enorme de sacrificios y de hostias y demás. Entonces, pero por otro lado, si no se logra, no cesará la persecución, pues la diversidad engendra la división, las enemistades, si no se logra esa reducción, bueno. Entonces, digamos, pongo de manifiesto cómo, incluso en el caso de Nicolás de Cusa, que precisamente busca, pues eso, la paz de la fe, es decir, la concordia entre religiones. Es decir, pues, sin embargo, detecta cómo el islámico, por lo que no pasa es por el núcleo mismo del cristianismo. La incompatibilidad nuclear, eso no es posible. Bien, después, pues, por ejemplo, en España pues tenemos varios hitos, ¿no?, de intentos de convictio, ¿no?, de los cristianos hacia los judíos, en este caso, ¿no?, toda la problemática política, de orden político que trae relación al judaísmo en España, ¿no?, es decir, el hecho de que digamos, hubiera un imperio dentro de un imperio, como dice Spinoza, es decir, el hecho de que los aljamas supusieran una diversidad religiosa, llevaba de suyo, pues, en el cuerpo de la religión, este es el asunto, pues un aparato jurídico, un ordenamiento jurídico diferente. Tenían sus propios jueces, pues claro, desde el punto de vista político, eso siempre va a generar problemas. Es decir, que un súbdito de la corona española, como puede ser la corona de Castilla, fuera juzgado no por un juez común a la corona de Castilla, sino por un juez ordenado por una aljama especial. Los judíos, además, como dice Josep Pérez, describe, por ejemplo, cualquier otro, pero Josep Pérez lo escribe muy bien en un libro que tiene la expulsión de los judíos en España, de buena parte del Código Penal judío, de las aljamas antes de la expulsión, pues una de las penas más comunes era la de cortar miembros, ¿no? Entonces, pues muchos judíos nacían pues, sin nariz y tal, y esto quien ha impartido justicia no fue el Estado castellano, digamos así, sino que fue pues, una sociedad, ¿no?, que está anexa, ¿no?, parapolítica, pero no es la sociedad política, no son, digamos, la sociedad política quien está impartiendo justicia, es una sociedad parapolítica que está impartiendo su justicia. Esto, desde el punto de vista político, es muy difícil de sobrellevar. Entonces, como esto es muy difícil de sobrellevar, y los medios fueron utilizados, más o menos instrumentalizados por los reyes, Pedro I los instrumentaliza, Enrique II los castiga, precisamente no por razones religiosas, no por Enrique II de Trastámara, por razones políticas también, porque habían favorecido a Pedro I, etc., en 369, con Montiel, etc. Entonces, claro, se obliga a la conversión. La conversión, digamos, tiene funciones políticas de disolver esas sociedades que están impartiendo justicia, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, por su cuenta. Esto, una sociedad política, pues es difícil de tolerar, ¿no? Entonces, pues existen intentos de convictio, pues, por ejemplo, aquí tengo unos cuantos enunciaciones de convictio que pasa por controversias, es decir, vamos a dialogar, vamos a dialogar. Por ejemplo, bajo primero, a instancias de Raimundo de Peñafort, bajo Jaime I, a instancias de Raimundo de Peñafort, famosas controversias, varias controversias, en el año 1263, en el año 1265, y quizás la más célebre del año 1413, la controversia de Tortosa, ¿no?, entre judíos y cristianos reunidos, Tortosa, en este caso, a instancias del Papa Luna, ¿no? Entonces, quiero decir que, pues, como uno de la historia de los judíos en España, de Amador de los Ríos, ¿no?, pues ahí con pelos y señales aparecen estas controversias, los puntos de estas controversias y demás, ¿no? Bueno, pues existe literatura, Pedro Abelardo, por ejemplo, que tiene un famoso diálogo entre un judío, un cristiano, un filósofo judío y un musulmán. Entonces, podemos remitirnos con anterioridad pues, a las controversias que implican cierto diálogo, claro, las discusiones entre Orígenes, en
Celso. Entonces, vemos que en el núcleo la incompatibilidad es una incompatibilidad nuclear, digamos, nuclear. Y eso es irreductible. Esta es la tesis que vengo a sostener. Eso es irreductible. Otra cosa es en el cuerpo. Digamos, en el cuerpo, pues ahí puede haber, digamos, acuerdos, pero que son esenciales también, porque hemos dicho que el cuerpo no es algo ajeno, no está fuera de la esencia de la religión, pero están en el cuerpo. Entonces, pues ahí sí, digamos, existen posibilidades, vamos a decirlo así, o se han dado, de hecho, ¿no? Pues, digamos, elementos de concordia, vamos a hacerlo en términos clásicos, ¿no? De concordia. Y después estaría el curso de cada una de estas religiones que, si estamos diciendo que en el cuerpo debería darse el fenómeno de la concordia, vamos a hablar así, pues eso es porque también en el curso lo hay, porque el curso depende del desarrollo del cuerpo. El curso, perdón, es el curso del cuerpo, referido al cuerpo de esa religión. Bien, entonces, dicho esto, claro, la conferencia más lleva un anexo, ¿no?, en el título, no la conferencia, perdón, la mesa, que es diversidad cultural, no, diversidad cultural, multiculturalismo y diálogo entre religiones. Claro, si añadimos lo del multiculturalismo, entonces la cosa se complica mucho más, ¿no? Claro, uno de los fenómenos que precisamente, digamos, pues cierra las esferas culturales, vamos a hablar también en estos términos, es la religión, uno de los elementos fundamentales de definición, de identificación de las culturas. Claro, pues, ¿qué es esto? De las culturas es precisamente el componente religioso. Entonces, bueno, claro, ahí ya entramos en un terreno pues mucho más vago, si se quiere, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando el expresidente del gobierno Rodríguez Zapatero planteó un diálogo de civilizaciones, cuando hablo en este sentido, las civilizaciones pues estaban definidas por las religiones, no podrían estar definidas de otra manera, ¿no? Es decir, Toynbee las define 21 religiones, perdón, 21 civilizaciones, y no todas están definidas por la religión. Que es un poco arbitrario esto es problemático ya el concepto de civilizaciones, porque la civilización implica en principio unicidad. Es decir, civilización es única. El concepto de civilización como el imperio, ¿no? Es decir, otro imperio es un antiimperio, o el de papa, ¿no? Otro papa es un antipapa. No, son conceptos que implican unicidad, ¿no? Entonces, el concepto de civilización, pues le pasa esto, ¿no? Eso va a empezar, es decir, que el carácter plural de las civilizaciones ya es problemático, pero segundo, también es muy gratuito, pues definir las civilizaciones por la religión, ¿no? Porque eso, entonces, claro, se está presuponiendo tantas cosas ahí, ¿no? Está presuponiendo la pluralidad de civilizaciones, está presuponiendo que cada civilización se puede definir con la religiosidad, es un componente definitorio de las civilizaciones. Se está presuponiendo después la posibilidad de compatibilizar unas religiones con otras, ¿no? Y después pues, se apela a esa armonía que presupone todas esas cosas. Entonces, claro, precisamente eso lo que trata es de eso que se está presuponiendo, pues tratar de mostrarlo, de probarlo, ¿no? No presuponerlo, precisamente. Entonces, claro, cuando Zapatero hablaba, por ejemplo, del diálogo de civilizaciones, entonces hablaba del Corán, del Islam, pero bueno, ¿quién puede arrogarse el representante del islamismo? Por ejemplo, ¿quién puede arrogarse el representante del islamismo? Es decir, ¿eso qué es eso? ¿Qué es el representante del islamismo? ¿Quién puede separar eso? Sobre todo cuando además el islamismo, digamos, si el núcleo, así como decíamos que el núcleo de la religión cristiana sería, pues, desde el punto de vista doctrinal del propio cristianismo, pues, el verbo encarnado, ¿no? Es decir, la hostia, desde el punto de vista coránico, pues sería el título de González Ferrín, que se llama el libro que es sobre el Corán, González Ferrín, pues, filólogo sevillano, la palabra descendida, ¿no? La palabra descendida. Corán sería la palabra
islamismo pues estuvo muy influido probablemente por el verismo, por el neoplatonismo, entonces la palabra descendida, procesual, ¿no? Bien, pues supongamos que ese es el núcleo del Islam, y entonces, ¿quién se arroga en representante del mismo? Esto es un poco la problemática, ¿no?, que aquí se plantearía. ¿Quién se arroga en representante del cristianismo? Porque el cristianismo, pues en el caso del catolicismo sí está más claro, ¿no?, pero el cristianismo no se agota en el catolicismo. Y después, ¿quién se arroga en representante del judaísmo? Esta es la cuestión. Es decir, que desde el punto de vista de un diálogo, digamos, en esos términos, tal como fue planteado, ¿no?, me refiero, porque tampoco hay por qué plantearlo así siempre, pero tal como fue planteado el famoso diálogo de civilizaciones, ¿no?, pues, claro, es problemático de arriba a abajo, en todos estos asuntos que se dan por supuestos y que acabo de mencionar, ¿no? Definitiva, ya voy a terminar. Definitiva, afirmo, así, dogmáticamente si se quiere, las religiones, en su esencia, existe incompatibilidad nuclear entre ellas, entre estas tres que estamos hablando, ¿eh? Ya digo que también es arbitrario coger estas tres. Bueno, he metido antes a Celso y el paganismo, pero bueno, también, digamos, con el paganismo también podemos contar, ¿no?, en ese aspecto, frente a Orígenes, ¿no? Otra cosa sería en el cuerpo, pero, claro, lo que ocurre muchas veces es que se produce una especie de algo así como de reflejo por el cual los posibles acuerdos en el cuerpo se pretenden llevar al núcleo. Eso es imposible. Vamos, esto es lo que estoy... Es decir, una especie de ilusión producida porque en el cuerpo de la religión se pueden producir ciertos ajustes entre las mismas, probablemente por motivos que nunca afectan al núcleo. Esta es un poco la idea. El núcleo, la incompatibilidad del núcleo permanece siempre intacta, porque si no dejan de... la alternativa es la descomposición, es decir, de esa religión. Es decir, por ejemplo, las conversiones. Pues las conversiones, claro, en España se habla mucho de conversos, ¿no?, en Talavera más, ¿no? Yo te traigo aquí, casualmente también, pues el libro de Hernando de Talavera, ¿no?, ya que estamos en Talavera, pues Hernando de Talavera, La católica impugnación, ¿no?, en la que precisamente lo que afirma Talavera, como afirmaba pues Alfonso de Burgos, el obispo de Burgos, Alfonso de Cartagena, obispo de Burgos, y otros, ¿no?, precisamente defendiendo el carácter verdadero del converso. Y precisamente como en España, los conversos fueron muy importantes, ¿no? Quiero decir que del judaísmo al cristianismo hubo un número muy importante de conversos, así como del islam al cristianismo mucho menos, ¿eh? Las conversiones que tuvieron lugar fueron las que llevaron precisamente a la polémica entre Talavera y Cisneros en torno a las conversiones de Granada, ¿no?, los moriscos, si esas conversiones eran legítimas o no, porque Talavera estaba poniendo en cuestión la legitimidad de esas conversiones que llevaba a cabo Cisneros, porque las hacían masa, eso no se podía hacer. El bautismo, digamos que es el modo de entrar a la ciudad de Dios, ¿no?, a la comunión entre los cristianos, pues claro, cómo se haga el bautismo es algo esencial. Entonces, las conversiones, según las entendía Hernando de Talavera, los cristianos conversos son verdaderos cristianos, porque se ponía en cuestión esto de limpieza de sangre, hombre, no, pero una especie de documento que te certificaba si eras cristiano o no. Entonces, en contra de esto, surgió en Toledo, con el alcalde de Toledo, Sarmiento, que fue el que inventó los estatutos. No sabía la palabra estatuto, parece mentira. Estatutos de limpieza de sangre, ¿no? Los estatutos de limpieza de sangre, claro, se niegan, digamos, tanto Talavera como Alfonso de Cartagena, etcétera, defienden el carácter verdaderamente cristiano del cristiano nuevo, del converso. Pablo de Santa María, padre de Alfonso de Cartagena, era cristiano, judío, se convirtió al cristianismo y se convirtió en obispo, también de Burgos. Entonces, es decir que en España precisamente los conversos
ascendieron socialmente de una manera importante. Los Arias Dávila. Los Arias Dávila que introducen en Segovia, nada menos que la imprenta, ¿no? Meten en Segovia. Una familia conversa que había ascendido socialmente de una manera importante, cuando llegó a ser gobernador de Castilla de Oro, ¿no? Pedro Arias Dávila en lo que es Panamá, ¿no? Entonces, quiero decir que, precisamente, y esto reconoce Espinosa, ¿no? En España, el problema judío, dice Espinosa, ¿no? El tratado teológico político, el problema judío, se resolvió en España. Pero no, porque se convirtieron en cristianismo, lógicamente. No porque los judíos hayan armonizado, no, porque se convirtieron en cristianismo. De los 200.000 judíos que había en España, pues la amenaza de expulsión, la amenaza de marzo de 1492, la amenaza es o te conviertes o te vas. O sea, la opción de la conversión la había, cosa que no ocurre con los moriscos después. Había la opción de la conversión y pues 100.000 se convierten, se quedan. De los 100.000 expulsados, 50.000 regresan, poco tiempo después. ¿De acuerdo? Pues eso implica conversión, pero eso no implica compatibilidad. Eso no supone armonía, ni mucho menos, supone reducción de una a otra. Es decir, la discrepancia en el núcleo, a lo más que se puede aspirar a la reducción de una a otra, pero nunca a la armonía. Y hasta aquí